El tema que le he puesto a la prédica del día de hoy en Hechos 14, 8, 18 es: la idolatría es vanidad. La idolatría es vanidad. Y para empezar, pues, ¿qué podemos entender como vanidad? ¿Qué es vanidad? La palabra vanidad viene de la palabra vano, o sea, sin sentido, o sea, sin valor. Precisamente por eso el tema va a hablar que la idolatría es algo vano de parte del hombre, es algo que no tiene valor. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues en la prédica anterior vimos cómo Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio con denuedo y con señales de parte de Dios, ¿verdad? Muchos judíos y gentiles creyeron al Evangelio, pero muchos se mantenían sin creer. La palabra de Dios nos enfatiza que solo hay estas dos posibilidades. En toda la palabra de Dios nos enfatiza eso. Y precisamente el día de hoy también vamos a ver este énfasis que nos da la palabra de Dios. O crees en el Evangelio o te mantienes haciendo las cosas a tu manera. Solo hay dos caminos. El hombre siempre va a tomar esos dos caminos. O le hace caso a Dios, o recibe el Evangelio, o sigue haciendo sus cosas toda su vida a su manera, a su forma. O te pones de parte de Dios o en contra de Él. No hay de otra, ¿eh? O sea, el que no hace las cosas como Dios quiere, está haciendo las cosas como, está siendo enemigo de Él, ¿verdad? El día de hoy veremos más detalladamente cómo el hombre cuando no se arrepiente, se vuelve más idólatra. Precisamente este es el tema que vamos a ver hoy. Esta porción nos enfatiza esto. En la medida en que el hombre no se arrepiente, o el ser humano no se arrepiente, su vida va a estar llena de idolatría. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver 4 puntos muy importantes en esta porción, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver que Pablo y Bernabé, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que andaban haciendo en su viaje misionero? Predicando el Evangelio y dando señales de parte de Dios, ¿verdad? Y ante este acto de Pablo y Bernabé, ¿cómo se comportaba la gente? Vamos a ver que por una parte, unos se comportaban de una manera idólatra, con idolatría, respondían. Decían: no, yo quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, ¿verdad? Pero también había la otra parte que con arrepentimiento en su vida y fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, creyendo en el Evangelio, había humildad en estas personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que los hijos de Dios tienen que presentar en su vida humildad. Humildad, para eso hemos sido llamados, para ser humildes delante de Dios. ¿Y en qué consiste esta humildad? Hoy se nos va a recalcar en esta porción. En que las personas humildes reconocen que hay un Dios, reconocen que hay un creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? En contradicción con aquellas personas que no lo reconocen y que, por el contrario, en vez de reconocerlo, hasta hacen dioses a su forma, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver estos 4 puntos en esta porción. Vamos a ver primero el Evangelio y las señales. Pablo y Bernabé andaban predicando el Evangelio y haciendo señales de parte de Dios. Dice el versículo número 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Recordemos que en la prédica anterior, Pablo y Bernabé huyeron de Listra y Derbe. Andaban en Listra y Derbe, ¿se acuerdan? Estaban predicando allá. Pero como fueron perseguidos, ellos huyeron de ese lugar y precisamente llegaron a Listra, a este lugar. Y en este lugar, precisamente Pablo
ve a este hombre imposibilitado de los pies. Dice el versículo número 9, este personaje oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces aquí vemos un milagro muy evidente de parte de Pablo, ¿verdad? Ante toda la multitud estaba haciendo este milagro Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí nosotros que Dios hace milagros a través de quien Él quiere, ¿verdad? Porque el día de hoy hay mucha gente que se dice que tiene el don de sanidades, que Él tiene el don de hacer milagros, ¿verdad? Pero no, vamos a ver que en toda la Biblia, los milagros cuando sucedían, siempre es por parte de Dios. Todos los milagros que suceden en la Biblia es por el poder de Dios, no por el poder de los hombres, sino es por el poder de Dios. En este caso, Dios estaba utilizando, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé para que hicieran señales, para que hicieran milagros. También vamos a ver, y hemos visto en la Escritura, de que los milagros son señales. Dios utiliza estos milagros como señales. ¿Para qué? Para apuntar al Cristo, para que todos vean que la palabra que ellos traían era fiel y que provenía de Dios. Las señales tienen un propósito, que es apuntar a Cristo, ¿verdad? Dios no tiene el propósito de mejorar la vida de los creyentes, definitivamente, ¿eh? O sea, porque esto luego se malentiende, que Dios tiene el propósito de querer mejorar la vida de la gente, y no. Dios en ningún momento dado cuando Jesús vino a la tierra, no era la intención ni el propósito de mejorar la vida de las personas, sino el propósito para el cual fue enviado es la salvación. Precisamente por eso nos dejó en encomienda que prediquemos el Evangelio, porque el propósito de Dios es la salvación y no que la gente esté bien. Por eso hay mucha gente que anda como merolicos predicando que Dios quiere hacer que tu vida cambie y que mejore, ¿verdad? Y esto es falso. Dios no quiere que mejores en tu vida. Claro que va a mejorar cuando nosotros empezamos a hacer las cosas como Dios manda. Va a mejorar. Pero no como un fin o un propósito, ¿verdad? Como muchos mal predican esto, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene el propósito de mejorar la vida de los creyentes, sino ¿de qué? De salvarlos. Este es el propósito de Dios, y este es el propósito también de los creyentes al predicar el Evangelio. Entonces, si nosotros vemos a alguien que está predicando el Evangelio de una manera en la que dice que Dios quiere que vengas a Él para que cambie tu vida por completo, ¿no?, para que mejore tu vida, es falso. Lo que Dios pretende con el Evangelio es la salvación, que uno pueda ser salvo, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros empezamos a hacer las cosas como Dios manda, claro que va a mejorar nuestra vida, porque ya no vamos a andarnos cayendo y cayendo a cada rato, ¿verdad?, tropezando con la misma piedra, como decía por ahí un tal José Alfredo. Bueno, pues esto es lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros, predicando el Evangelio y haciendo señales. Recordemos que las señales siempre apuntaban al Cristo, ¿verdad? Las señales o los milagros se hacían para que la gente viera que la palabra que traían estos hombres venía de Dios. De igual manera, el día de hoy nosotros, si llegamos a presenciar de un milagro, también nosotros tenemos que verlo como una señal. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de la gente ante esta prédica del Evangelio de parte de Pablo y de Bernabé en su viaje misionero. Vamos a ver
que por una parte la gente se porta como con idolatría. Hay idolatría en su vida. Dice el versículo número 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Gritaban estas gentes, ¿no? Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él, con la muchedumbre, querían ofrecerle sacrificios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que estas personas, en lugar de ver este milagro como una señal, ¿verdad?, que provenía de Dios, inmediatamente empezaron a hacer idolatría y querían hacer de Pablo y Bernabé ídolos. Este es un riesgo que corre la humanidad. Nosotros vemos que esta actitud de los hombres no es únicamente del pueblo israelita, ¿verdad? Esta actitud no es únicamente de ese pueblo. Nosotros recientemente acabamos de ver, ¿verdad?, que el 12 de diciembre aquí en México hay un gran movimiento idólatra, ¿no? Lo vimos cómo se movilizan miles de gentes adorando a una imagen, ¿verdad? Entonces no es propio del pueblo israelita, es propio de todos los hombres. También lo vimos con el pueblo de Israel cuando recién habían sido liberados del pueblo de Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando iban en el desierto y que Moisés subió, ¿verdad? Subió a la montaña para recibir instrucciones de Dios y que se tardó un poco. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Inmediatamente le exigieron a Aarón, al hermano de Moisés, que les hiciera un ídolo para poderlo adorar. Y tanta fue la insistencia que Aarón les hizo caso. Y juntaron todo el oro que llevaban, que habían tomado como botín, y lo fundieron y hicieron un toro, hicieron un becerro y lo empezaron a adorar. Entonces esta actitud idólatra del ser humano no es propio del pueblo de Israel o de una época, es propio de toda la humanidad. Aquí vemos que Pablo y Bernabé hacen un milagro con este personaje que nos presenta la Escritura, ¿verdad? Este personaje que dice que era cojo de nacimiento, nunca había caminado. Y de repente viene Pablo y Bernabé y hacen un milagro con él. ¿Y qué es lo que hacen? Estos personajes inmediatamente los quieren hacer ídolos y quieren hacerles ofrendas, ¿verdad?, adelante de él. La idolatría es la respuesta del hombre a lo que Dios quiere con nosotros. El idólatra hace las cosas a su manera y hace un Dios a su contentillo. Eso es lo que vamos a ver. De que en esta idolatría el ser humano hace a un lado al Dios vivo y verdadero y se hace su propio Dios, ¿verdad? Dice en Isaías 44, del 9 al 20, dice en Isaías dijo: los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. Esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Fíjense lo que dice la palabra con respecto a los fabricantes, a los que fabrican los ídolos. Ellos no son nada. Estos hombres en un tiempo vivirán un periodo de tiempo y morirán. ¿Y qué son los ídolos que ellos fabrican? Nada tampoco, no son nada. Pero vamos a ver que en el mundo hay algunos que piensan que el hombre hizo a Dios. Este es el pensamiento de los ateos. Este es el pensamiento de la ciencia. Este es el pensamiento de muchas personas que dicen que el hombre hizo a Dios.
que el hombre es el que hizo Dios y no Dios al hombre. Imagínense hasta dónde se ha torcido, ¿no? El conocimiento de Dios. Entonces, a este grado han llegado el pensamiento de los seres humanos, que hasta nos lo inculcan en la escuela, hasta nos lo inculcan en la ciencia, ¿verdad? Y nos hacen creer esto, de que el hombre, en su afán de sentirse mejor, crea a un Dios, crea a Dios. Y no fue Dios quien creó al hombre, ¿verdad? Niegan esto. Continúa el libro de Isaías, continúa Isaías diciendo: el que funde el metal, es palabra de Dios esto, el que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un Dios, pierde el tiempo, esto es vano, no tiene sentido. Estos artesanos son simples seres humanos que se enfrenten conmigo, dice Dios, en juicio, y quedarán llenos de vergüenza. Todos los esfuerzos del idólatra son vanos. El idólatra se esfuerza por quedar bien con Dios, pero ¿con cuál Dios? Con el Dios que han creado ellos, no con el Dios vivo y verdadero, porque si estuvieran haciéndole caso al Dios vivo y verdadero, el Dios vivo y verdadero te dice cómo hacer las cosas. Pero el idólatra quiere tener su propio Dios para hacer las cosas a su manera, porque es un Dios que no le habla, es un Dios que no le dice nada. Toda la religión, y vamos a ver que con esto la palabra de Dios nos está diciendo que todas las religiones son vanas. Todas las religiones son vanas, incluyendo la religión cristiana, si se lleva como una religión. Todas son vanas porque son esfuerzos humanos de querer agradar a Dios, ¿verdad? Sino que lo que debe de hacerse es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está escrita, ¿verdad? Y que la tenemos aquí en la Biblia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en lugar de crear religiones o de crear ídolos. Continúa el libro de Isaías diciendo en el versículo número 12: miren lo que hace el herrero. Calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. ¿Ustedes creen que ese es Dios? No, ese es un simple hombre. Este es un simple hombre que está haciendo un ídolo. Dice el versículo número 13, o fíjense en el escultor, toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás, luego hace una estatua que se parece a un ser humano y coloca en un templo a esa estatua sin vida. Continúa en el versículo 14, hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. Si prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que están bien crecidos. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse, o para cocer pan, pero también usan otros pedazos del árbol para hacer la estatua de un dios y se arrodillan para adorarla. Esto también lo vemos en México, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces no nos han ofrecido, ¿no? Una cruz de madera, ¿no? O un Cristo de madera. Pues esta es la actitud del ser humano. Esa es la actitud que toma el ser humano ante el Evangelio. Yo no quiero el Evangelio. Yo no quiero hacer lo que Dios quiere, con lo que Dios dice, sino quiero hacer las cosas a mi manera. Y para eso me voy a hacer un Dios personal. Dice en el versículo número 16, también hay quienes se encienden fuego con la mitad de la madera. Asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se está aquí. Ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios. Se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración.
sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Imagínense esta actitud, ¿no? Ahora nosotros como hijos de Dios, pues la vemos que no tiene sentido. Pero antes nosotros hacíamos esto. Antes nosotros hacíamos esto. Dice el versículo número 8, mucha gente hace esto el día de hoy. Pero dice el versículo número 18, dice, esta gente no entiende nada. Están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro, que la gente que sigue en la idolatría es porque no entienden nada, porque sus ojos están cegados. En lugar nosotros de burlarnos de ellos, lo que tenemos que hacer es tener compasión de ellos. Cuando los vemos caminando en procesión hacia la villa, ¿verdad?, adorar a la Virgen, lo que nosotros tenemos que tener una actitud de compasión con ellos, porque Dios no ha tenido misericordia con ellos, porque no les ha abierto sus ojos, porque no les ha dado ese regalo del arrepentimiento y la fe. Por eso es que viven así. Nosotros como hijos de Dios tenemos tener esa actitud que tuvo Cristo, es tener compasión por aquellos que no entienden nada, que están confundidos, que están cegados, que no pueden comprender nada. Dice y continúa Isaías en el versículo número 19, les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. Pero ¿cómo puede suceder esto? Decimos nosotros, ¿verdad? Es algo incoherente que esta gente haga esto, ¿no? Pero lo hace. Ahora en estas fiestas navideñas nosotros nos vamos a reunir con nuestros familiares y ellos lo hacen. Y en lugar de tener una actitud nosotros prepotente con ellos, dándoles bibliazos y todo eso, tenemos que tener compasión con ellos. Y tenemos que hablarles con compasión. Tenemos que decirles la verdad de lo que están viviendo, de una manera respetuosa de lo que están viviendo, ¿verdad? Tenemos que predicarles el Evangelio. La idolatría es vanidad. Es el esfuerzo vano del hombre por quedar bien con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Queda bien con Dios? ¿Con esas actitudes idólatras? ¿Queda bien con Dios? ¿Y con su Dios? Con el Dios vivo y verdadero no queda bien, ¿verdad? ¿Pero con su Dios queda bien? Tampoco, porque el Dios no es nada. Por eso es un esfuerzo vano. Por eso yo le puse a esta prédica que la idolatría es vanidad. Es algo vano, que sin sentido, que no tiene valor. Pero la gente vive haciéndolo así. Y vamos a ver por otro lado la actitud del que tiene fe, del que recibe el Evangelio con gozo y con alegría en su corazón. La actitud de estas personas es de humildad, ¿verdad? Dice en el versículo 14 de Hechos, que estamos viendo, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Al principio, Pablo y Bernabé pues no se daban cuenta de lo que estaba pasando, porque ellos no hablaban esa lengua. No se daban cuenta, pero cuando vieron que los estaban adorando o queriéndolos adorar, inmediatamente rasgaron su ropa, ¿verdad? Y les dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos la forma aquí en que Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio. Ya no lo predicaban de la misma manera que lo predicaban en la sinagoga, ¿verdad? Si se dan cuenta. En la sinagoga les hablaban del Cristo, del que se hablaba en las Escrituras, ¿verdad?
ya no les hablaban del Cristo. Como estos personajes paganos no tenían las escrituras a la mano, no las conocían, entonces la forma de predicarles el evangelio era de otra manera. Entonces aquí nosotros tenemos que tener un ejemplo de cómo podemos hablarle a la gente, ¿verdad? A la gente que nunca ha escuchado de las escrituras, nunca. Nosotros tenemos que recurrir a lo que ellos han visto y lo que tienen en sus manos. ¿Y qué es lo que tenían en sus manos ellos? Ellos les hablaron del Dios vivo, el que hizo la tierra, el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. Les estaban recurriendo, miren, a Él es al que deben adorar, a Él es el que deben alabar. Esto es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros familiares. Al Dios vivo y verdadero es al que debemos alabar y no a una figura, ¿verdad? Y continuaban diciendo Pablo y Bernabé, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Los dejó hacerlo, que hicieran sus cosas a su manera. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. De esta manera estaban predicando la palabra de Dios, Pablo. Les estaba diciendo, sí, bueno, Dios los ha dejado hacer las cosas a su manera hasta este momento. Porque en este momento yo vengo a predicarte lo que Dios quiere para ti. Y esto es lo mismo que nosotros tenemos que predicar a nuestros familiares, ¿verdad? Dios te ha dejado hasta este momento que hagas las cosas a tu manera, pero el día de hoy conoces la verdad. Con el evangelio conoces la verdad y lo que Dios quiere para ti. Y hoy tú tienes conocimiento de que al único Dios vivo que tienes que alabar y adorar es al Dios vivo y verdadero. Esto es lo que le estaban predicando a estas personas, Pablo. El humilde reconoce al Dios vivo y verdadero. El idólatra no se humilla ante Dios, sino que hace lo que Él quiere, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en la actitud de los seres humanos. Cuando nosotros predicamos el evangelio y cuando la gente accede al evangelio, hay humildad. Pero cuando la gente dice, no, ahorita no, joven, como dice por ahí un meme, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver lo que dice en el Salmo 115. En el Salmo 115, 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, y cualquiera que confía en ellos. Y este es un llamado de Dios. Oh Israel, confía en el Dios vivo y verdadero. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Dios vivo y verdadero. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, los que teméis al Dios vivo y verdadero, congregación de Dios, de Dios de maravillas, confía en el Dios vivo y verdadero. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Israel y bendecirá a los que se congregan en Dios de maravillas, a pequeños y a grandes,
Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová. Los muertos ya no alabarán a Dios, al Dios vivo y verdadero, ni cuantos desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Dios vivo y verdadero desde ahora y para siempre, dice la Escritura. Aleluya. ¿Verdad? Esta es la manera que nosotros debemos de predicar el Evangelio. El Dios vivo y verdadero en contraste con el diosito que ellos hicieron, el diosito que ellos están adorando. Y recordemos que cuando nosotros prediquemos el Evangelio de esta manera, tenemos que hacerlo con una actitud de compasión, como lo hizo Cristo, de compasión, ¿verdad? Teniendo compasión con nuestros familiares que siguen en esa actitud, no con una manera prepotente, no con una manera de que yo ya soy hijo de Dios, yo ya fui elegido por Dios y pues a ti, tú vive tu vida y muérete. No, tenemos que hacerlo con compasión y decirle, mira, al único Dios, al único que tenemos que adorar es al Dios vivo y verdadero. Y podemos a lo mejor leerles este salmo ese día, con todo respeto, y el libro también de Isaías. Y por último vamos a ver el punto número 4, que sin arrepentimiento hay idolatría. Dice el versículo número 8, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y difícilmente, después de decirles, no nos adoren a nosotros somos hombres como ustedes. Al que deben de adorar es al Dios vivo y verdadero, al que hizo todo, ¿verdad? Y dice que después de decir todo esto, siguieron en su misma actitud estas personas. Y de la misma manera, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, seguramente nos vamos a encontrar con esta actitud. Van a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y siguieron haciendo lo mismo. Bueno, yo quiero citar Apocalipsis 9, 20, 21, pero esta porción nosotros ya la conocemos. Recordemos que la leímos la vez anterior, leímos esta historia, ¿verdad? En la que en los últimos tiempos Dios desata, ¿verdad?, a los demonios y les da poder para atormentar a la gente que vive en ese tiempo. Y que después de atormentarlos y que no llegara la muerte, ¿verdad?, a ellos, después permite a otros personajes a que eliminen la tercera parte de la humanidad. Y después de estos hechos terroríficos que vimos, sucede que estas personas, los que quedaron vivos, no cambiaron de actitud, que es lo mismo que vivió Pablo, ¿no?, y Bernabé, y que es lo mismo que nosotros vamos a vivir a lo mejor cuando prediquemos el Evangelio. Pero nosotros no tenemos que dejar de cesar de predicarles a Dios con una actitud de compasión. Dice en Apocalipsis 9, 20, 21, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que sobrevivieron con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No hay nada ni nadie que pueda dar arrepentimiento. Este solo es poder de Dios, es un don de Dios. Por eso es que nosotros antes de ir a predicar el Evangelio, lo que tenemos que hacer es rogarle a Dios por nuestros familiares.
rogarle a Dios por las personas a las que les vamos a hablar el Evangelio, ¿verdad? Decirle: Señor, ten compasión de ellos. Señor, ten misericordia como la tuviste conmigo, Señor. Y dales ese regalo que me diste a mí, Señor, del arrepentimiento y de la fe. Ábrele sus ojos para que vean lo que están haciendo, ¿no? Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Más ahora digo que vamos a tener comunión con nuestros familiares, ¿verdad?, en estas fechas. Bueno, pues vamos a concluir con este tema. De esta manera vamos a concluir: ábreme los ojos y dame entendimiento, oh Dios. Vamos a decirle a Dios de esta manera, ¿verdad? Ábreme los ojos y dame entendimiento, oh Dios. Permíteme, Señor, que yo vea lo vano, que es hacer las cosas a mi manera y no como tú quieres. Dame el don de arrepentimiento, de hacer las cosas dame el don de arrepentimiento, de hacer las cosas a tu manera y confiar en ti. Ahí lo escribí mal. Dame el don de arrepentirme, de hacer las cosas a tu manera. Quiero reconocerte como el único Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Ten misericordia de mí y séllame con tu bendito nombre. Esta es la actitud que tenemos que tener el día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a Dios por sus palabras. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias, Dios, porque en esta porción de tu escritura, Dios, nos has revelado algo muy importante que tú quieres para nosotros. Tú nos has salvado de esta actitud que nosotros teníamos antes de idolatría. Y ahora nosotros tenemos que predicar tu palabra, tenemos que predicar el Evangelio a los que todavía siguen en esta actitud. El día de hoy tú nos has mostrado que debemos hacerlo con compasión, como tu Hijo Jesucristo lo hizo. Tenemos que hacerlo con amor y llamarlos al arrepentimiento. Arrepiéntete. Deja de hacer las cosas a tu manera y empieza a hacer las cosas como Dios manda, y habrá bendición en tu vida. Gracias, Dios, por mostrarnos esto el día de hoy. Te pedimos, Dios, que nos des la sabiduría en este tiempo, que nos des la inteligencia, que nos des la gracia y que nos des las palabras para poderlas compartir con nuestros familiares. De una manera informal, de una manera como una plática, Señor. Permítenos que nosotros platiquemos con ellos y hablemos acerca de tu palabra, mi Dios. Tal vez leyendo esta parte de la Escritura, este salmo, te pedimos, Dios, en esta hora, que en este tiempo que vamos a tener comunión con nuestros familiares, Dios, nos des la sabiduría para que podamos predicar tu palabra, para predicar cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.